Vamos a abrir el capítulo internacional, ya estamos con Pedro, como saben, y lo abrimos como es habitual con Matías Morales desde los Estados Unidos, de Trampolis. Los escándalos por los robos de información dentro de Estados Unidos, entre los cuales se destacan el sufrido por el Partido Demócrata y por la Agencia Central de Inteligencia, llevaron a la administración de Donald Trump a establecer como una prioridad el arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Esto representa un cambio en cuanto a la postura del gobierno anterior, dado que el Departamento de Justicia había renunciado a presentar cargos contra Assange por considerar que la publicación de información confidencial es una práctica común de los medios de comunicación y que estaba protegido por la primera enmienda de la Constitución, que habla de la libertad de prensa. Sin embargo, el fiscal general Jeff Sessions declaró hoy que intentaría condenarlo no ya por la publicación, sino por el robo de información. Los cargos que se preparan podrían incluir conspiración, robo de propiedad estatal y violación de la ley de espionaje. Mientras tanto, en el Congreso de Estados Unidos se está debatiendo el proyecto de ley de gastos generales que incluye el presupuesto para costear el muro fronterizo, y el Ejecutivo Nacional está intentando presionar a los demócratas para conseguir fondos con los que se puedan comenzar las obras y aumentar el número de agentes de migración. En cuanto al espectro internacional, Trump se refirió a la orden que dio para que se revise el tratado nuclear con Irán, firmado por el expresidente Barack Obama, asegurando que el gobierno de Teherán no está respetando el espíritu del acuerdo. El secretario de Estado, Rex Tillerson, también criticó el pacto por considerar que fracasó en el objetivo de evitar el desarrollo atómico de Irán y se confirmó que se tomará una decisión al respecto en un futuro cercano. Gracias, Matías. Pero no nos vamos a quedar en Estados Unidos porque hay mucho para hablar de dos países en particular en estos momentos, Venezuela y Francia. ¿Por dónde querés empezar? Y empecemos por Venezuela porque fue una noche realmente con muchos problemas, 11 muertos en diferentes circunstancias que todavía no están claras. Veamos el informe, después lo comentamos. Una tensa jornada se vivió la noche de este jueves en la capital venezolana. Lamentablemente 11 personas fallecidas, aunque en circunstancias distintas. Podemos dar cuenta de que al menos 8 personas murieron electrocutadas cuando intentaban saquear un comercio en el Valle. Allí también fallecieron otras 2 personas. Uno sería un comerciante intentando defender su negocio. Se habla de la muerte. Ayer ellos ordenaron una represión salvaje contra nuestro pueblo. Ahí la mayoría eran jóvenes que protestaban en el Valle y la orden fue reprimirlo. La orden fue, como ha sido hasta ahora, una salvaje represión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, también hizo referencia a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a que se someta a elecciones. Considera que esa sería la solución a la crisis que atraviesa el país. De manera que toda la violencia que está viviendo Venezuela hoy es producto de un sistema de hambre, de inseguridad, pero además de todo de un sistema, de un gobierno que está impidiendo que la gente vote. Estamos de pie, salimos a nuestras casas con mucha fuerza y con mucha fe, porque es un derecho constitucional y universal, la protesta. Este régimen de Nicolás Maduro ni siquiera nos deja concentrarnos. Se habla de la muerte de al menos 10 personas en la calle Cajigal, en el Valle. Al Hospital Clínico Universitario, de acuerdo a la información que nos han dado, llegaron 13 personas electrocutadas, 8 fallecieron y 1 está en condición grave. La dirigente opositora María Corina Machado responsabilizó al gobierno por las muertes registradas durante las protestas en las últimas semanas. Los asesinatos ordenados por colectivos
armados y grupos paramilitares, es intencional y planificado. Recordemos que para este sábado está convocada una movilización en silencio como destino, la Conferencia Episcopal Venezolana en honor a los caídos durante las protestas. La derecha es capaz de incendiar un país. Lo conocemos de entre casa, lo hemos visto en incontables ocasiones. Esta es una acción desde afuera y desde adentro, de enorme traición además al pueblo de Venezuela, porque varios de sus dirigentes fueron a Estados Unidos a ponerse de rodillas para que arrasen el país de cualquier manera, actuando en connivencia con la Embajada de los Estados Unidos como en el anterior golpe de Estado del 2002. Llevándose toda razonabilidad por delante, hablando de votos cuando las próximas elecciones todavía no ocurrieron, es decir, no hubo elecciones en las cuales no pudieran votar y pudieran decir que no se respeta el valor democrático, por un gobierno que debe ser el que más veces se presentó en la historia de Latinoamérica en un periodo de 20 años a elecciones. Creo que es un récord histórico, que nunca hubo un país con tantas elecciones democráticamente resueltas, elogiadas internacionalmente de Jimmy Carter para arriba, en el mundo entero. La derecha quiere ya el poder. Para tomar el poder hace como en febrero del 2014, cuando habían perdido la elección democrática 3 meses antes. Sacaron a la gente a la calle, murieron 43 personas, ahora ¿cuántas van, Pedro? Mira, en esta noche hubo 11 personas que fallecieron en circunstancias bastante confusas. Y aclaro lo de bastante confusas. Ustedes saben, Víctor Hugo, yo soy muy cauteloso con la información que doy y trato de ser muy riguroso. Fíjate lo que pasó en París. En París se decía que en un primer momento había sido un terrorista islámico y después resulta que Reuters se equivocó con la información, el sindicato de policía se equivocó con la información, dijeron que era un belga, el belga hoy se presentó en Bélgica, no era belga, y el responsable de matar a un policía en París ayer es una persona que estuvo preso desde 2001, condenado por asesinato, por violencia, por robo. Y francés. Y francés, sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando alguien tiene un nombre árabe o musulmán, inmediatamente se dice que es un terrorista islámico e incluso el ISIS, que se adjudicó el atentado, dio el nombre de aquel que está en Bélgica. Digo esto para ser cauteloso. Imagínense, si en el centro de París las principales agencias de noticias se equivocan con la información o dan información falsa, incluso el sindicato de policía da información falsa, lo difícil que es recabar información sobre lo que pasa en lugares lejanos o en situaciones tan confusas de violencia como en Venezuela. Me parece importante aclarar esto porque la situación es realmente muy confusa y por supuesto que hay comunicados contradictorios. Ahora bien, vos dijiste algo muy importante que tiene que ver con las calles. María Corina Machado, a quien se mencionó acá en el informe, una de las principales líderes de la oposición. Golpista del 2002. Golpista del 2002, dijo, no abandonaremos la calle hasta derrotar la tiranía. Es decir, este es el eje. Están forzando una guerra civil. Están forzando una guerra civil. Hablan de un espíritu insurreccional. Dicen que hay un régimen, dicen que hay una tiranía y dicen que hay una dictadura y días finales. ¿Qué puede hacer la democracia contra un alzamiento de este tipo? Porque cuando aquí tan livianamente se habla de Leopoldo López hizo lo mismo, fue peor, murieron 43 personas. Cuando te alzás contra la democracia, cuando lanzás al pueblo a un levantamiento de este tipo, ¿de qué no sos culpable? Como para que finalmente la democracia se defienda incluso con la cárcel. Esta es la pregunta, ¿cómo se defiende un gobierno que recordemos que Nicolás Maduro fue elegido democráticamente? El problema es que la oposición venezolana tampoco reconoció esas elecciones, porque alguien podría decir, ¿saben cómo se resuelve esto? Elecciones presidenciales adelantadas. Pero ¿y si las gana el chavismo? ¿La oposición la va a reconocer? En Ecuador todavía no reconoce el triunfo de Lenín Moreno. La oposición en Ecuador está tomando el mismo camino que la oposición en Venezuela, que en reiteradas oportunidades desconoció el triunfo en elecciones. Y además, esta oposición ha llamado dictador también a Hugo Chávez. O sea, hace años que vienen diciendo que es una tiranía, que tienen los días contados, que son los días finales. Entonces, tu pregunta es la pregunta. ¿Cómo hace un gobierno elegido democráticamente para defenderse de una oposición que dice que no hay que abandonar las calles hasta derrotar la tiranía? La derecha definitivamente no ama la democracia, no le importa la democracia, salvo
que la tenga dominada y bajo control. Exactamente. De otra forma la democracia no le va. En todos los sitios lanza la violencia a las calles para tratar de llegar al poder. Hubiera ocurrido lo mismo en la Argentina si no hubiese ganado la derecha. Bueno, no podemos saber qué es lo que hubiese pasado, pero que la derecha en varios países de América Latina con buenos desconoce elementos resultados. de juicio. Sí, probablemente. ¿Hay algo de Telesur? Un informe que sigue con lo de Venezuela. ¿Tenemos Para tiempo? dar la otra campana respecto también de lo que vimos recién. Bueno, vamos a meternos en Francia. Vamos a ver a entonces, Francia. por tiempos, pero me quedó ahí un problemita con la otra parte del informe que tiene todo lo de NT24, todo lo que el periodismo internacional organizado Pero contra está bien que lo Venezuela pasemos, dice. está bien Sí, que lo desde pasemos ya para que está se bien. vean exactamente todas las voces Pero pido que hay. disculpas entonces porque nos queda fuera la versión Telesur de este episodio. Hablemos de Francia. Ya es la medianoche en Francia, por lo tanto ya no se puede hacer propaganda oficial, no puede haber reuniones, no se pueden repartir volantes, no se pueden publicar entrevistas. Los candidatos no pueden hablar de temas que no fueron planteados durante la campaña electoral. Por supuesto que no puede haber ningún tipo de encuestas. El problema es que en la era de Internet las encuestas se publican en Bélgica y aparecen en Francia. Ni siquiera pueden mandar mails, Víctor Hugo. ¿Y qué van a hacer con el WhatsApp? ¿También van a prohibir el WhatsApp? Es un problema, hoy las nuevas tecnologías representan un problema muy serio. Seguramente lo que pasó ayer en Francia beneficia a la extrema derecha que siempre pide orden. No hay que fiarse demasiado de las encuestas, pero sí podemos decir que las tendencias marcan lo que veníamos señalando en la semana. 4 candidatos para pasar a segunda vuelta. Marine Le Pen de la extrema derecha, Fillon de la derecha tradicional, muy católica, el representante del centro hoy en día llamado, pero es derecha, Macron, que venía de ser funcionario de Hollande, y la gran sorpresa en ascenso, Jean-Luc Mélenchon, que hay que ver qué pasa el domingo a la noche. Sí, porque todos aquellos candidatos que puedan actuar en función de los intereses de los más vulnerables, de los pueblos, de las partes más sufridas de los pueblos, son inmediatamente estigmatizados. A Mélenchon lo persiguen justamente tanto hablar de Venezuela por haber sido amigo de Chávez o hombre que bebió de las fuentes del progresismo de América Latina y que también alimentó, es decir, se retroalimentaron en ambos casos. Ha sido una figura importante para el progresismo de América, pero también América ha sido importante para Mélenchon. Pero sin lugar a dudas, vos fijate que este lazo de América Latina para Mélenchon fue importante. Hay un buen artículo en el portal nodal.am que escribió Marcelo Brignoni justamente en la relación de Francia con América Latina, cómo impacta esto en este proceso electoral. Ahora, la demonización de Venezuela es tan fuerte que recordemos que la campaña electoral en Ecuador, Lenín Moreno tuvo que hacer un spot publicitario diciendo no somos Venezuela. O sea, hay una demonización de la misma manera que hace 30 años era con Cuba, Víctor Hugo. Cualquier cosa que podía ligarte a Cuba y hoy cualquier cosa que puede ligarte a Venezuela te hace sinónimo de dictadura, tiranía, antidemocrática. Jorge Alemán hoy comentaba en un reportaje para la televisión internacional que lo mismo que ocurre con Mélenchon ahora lo hicieron antes con Podemos. Es decir, crear un monstruo a través de la información interesada de los medios neoliberales, en este caso de España, hablando de la corrupción venezolana cuando están podridos en la corrupción en el gobierno de España en este momento, de Rajoy para abajo todos los días, se lo puede ver, estigmatizaron de tal manera que si vos sos amigo, en ese caso de Podemos, de Venezuela, te estabas tirando a la gente en contra. Lo querían demostrar de esa manera. Lo mismo le hacen ahora a Mélenchon. Exactamente, le pasó a Juan Carlos Monedero, que lo tuvimos acá en el estudio, fue una de las personas más mostradas en la televisión, en los medios de comunicación españoles, como un agente de los venezolanos. Con Pablo Iglesias hicieron lo mismo. Vamos a dejar a nuestros amigos diciéndoles cómo están las posiciones en Francia. Entre 23 y 18. Sí, 23-19, algo así. Sí, tenés razón. Lo que llaman empate técnico, las encuestadoras, muy cerquita a los 4. Le Pen estaba segunda cuando pasó esto. Macron sí, primero, Le Pen segunda. Había bajado un poco, a diferencia de las semanas anteriores que todos la daban primera. No tiene sentido demasiado jugar con las encuestas. Hay 4 que las tendencias marcan que pueden llegar a la segunda vuelta, que recordemos se hace en mayo. Pero recordemos otro detalle, estos son solo elecciones presidenciales. En junio vienen las legislativas, ahora solo se elige presidente. Es un sistema muy particular que tienen los franceses. Gracias, Pedro. Un gusto, Víctor Como siempre.